Bustos Rosas y el día de hoy vamos a estar tocando lo que viene siendo los traumas en factores ambientales. En específico vamos a nosotros estar hablando sobre lo que viene siendo el síndrome de altura, en el cual vamos a estar haciendo una explicación muchísimo más a fondo. Ok, bueno, vamos a comenzar con lo que viene siendo qué es el síndrome de altura. Así que comencemos. Las enfermedades de altura son causadas por una disminución de la disponibilidad de oxígeno a altitudes elevadas. El mal agudo de montaña, que es la forma más leve, cursa con cefaleas asociadas con una o más manifestaciones sistemáticas. Puede ocurrir en excursionistas y esquiadores en las montañas y otras personas que vienen a grandes alturas. El edema cerebral de las grandes alturas, o abreviado como ECA, es una forma de encefalopatía global, mientras que el edema pulmonar de las grandes alturas, abreviado como EPA, es una forma de edema de pulmón no cardiogénico que produce disnea intensa e hipoxemia. Los males agudos de montaña graves precisan llevar al paciente a una menor altitud y la administración de oxígeno suplementario si está disponible. Tanto el edema cerebral de las grandes alturas como el edema pulmonar de las grandes alturas son potencialmente mortales y requieren descenso inmediato. Aumenta la altitud, disminuye la presión atmosférica, mientras que el porcentaje de oxígeno en el aire permanece constante. Por lo tanto, la presión parcial de oxígeno disminuye con la altitud y a 5.8 metros, que equivale a 19.000 pies, es aproximadamente la mitad que al nivel del mar, mientras se encuentra en la cumbre. El Everest, que mide 8.852 metros o aproximadamente 29.000 pies, está aproximadamente a un tercio respecto a la del nivel del mar. Personas pueden ascender hasta los 1.500 o a 2.000 metros, que equivale a 5.000 a 6.000 pies en un día sin problemas, pero aproximadamente el 20% de los que ascienden a 2.500 metros, que equivale a 800.000 pies, y el 40% de los que ascienden a 3.000 metros, que equivale a 100.000 pies, desarrollan mal agudo de montaña. La velocidad de ascenso, la altitud máxima que se alcanza y la altitud a la que se duerme influyen en la probabilidad de presentar estos trastornos. Agrupa los trastornos relacionados con estancias en áreas de gran altitud sobre el nivel del mar. La tolerancia de los viajeros a la altura es variable y no existen pruebas que permitan predecir el riesgo individual. Puede ser pasajero siempre que se detenga el ascenso en cuanto aparezcan los síntomas. Después de un descenso y de un aporte adecuado de agua e hidratos de carbono, y siempre que los síntomas hayan desaparecido, se puede seguir avanzando. Si no se desaparecen, deben descender a cotas de altitud más bajas hasta que desaparezcan. Es una enfermedad que puede afectar a alpinistas, excursionistas, esquiadores o viajeros a grandes alturas, por lo general por encima de los 8.000 pies o bien 2.400 metros. Causas. El mal agudo de montaña es causado por una reducción de la presión atmosférica y niveles más bajos de oxígeno a grandes alturas. Cuanto más rápido ascienda a una mayor altitud, mayor será la probabilidad de padecer el mal agudo de montaña. La mejor manera de prevenir el mal de altura es ascender gradualmente. Es una buena idea pasar unos cuantos días ascendiendo a 9.850 pies o 3.000 metros. Sobre este punto, ascienda muy lentamente, de manera que la elevación a la cual duerma no se incremente más de 990 pies a 1.640 pies, que en metros sería de 300 a 500 metros por noche. Los efectos de las grandes alturas varían mucho entre los individuos, pero en general el riesgo aumenta por los factores siguientes: antecedentes de enfermedad de las alturas, vivir cerca del nivel del mar, ir demasiado alto, demasiado rápido, esfuerzo excesivo y dormir a una altitud excesiva. Enfermedades como asma, hipertensión, diabetes, arteriopatía coronaria y enfermedad pulmonar obstructiva crónica leve no son factores de riesgo para las enfermedades de la altura, pero la hipoxia puede afectar de manera adversa estos trastornos. El buen estado físico no tiene un efecto protector. El mal agudo de montaña es por lejos la forma más común de las enfermedades de altura.
Es poco probable, salvo que la altura sea superior a 2.440 metros. Puede desarrollarse en alturas más bajas en algunas personas altamente susceptibles. Se caracteriza por cefaleas y algunos de los siguientes síntomas: astenia, alteraciones digestivas, como tales pueden ser anorexia, náuseas y vómito, y mareos persistentes. La falta de sueño se consideraba previamente un síntoma del mismo mal agudo, pero ya no se considera uno de los criterios de diagnóstico. Y también síntomas típicamente aparecen de 6 a 10 horas después del ascenso, y la mayoría de los casos desaparecen en 24 a 48 horas. El mal agudo de montaña es frecuente en las estaciones de esquís, y algunas personas afectadas la atribuyen por error a una ingesta excesiva de alcohol, o bien conocida como resaca, o alguna infección viral. El edema cerebral de las grandes alturas ocurre en forma infrecuente. Cada se manifiesta mediante cefaleas y una encefalopatía difusa con confusión, mareo, estupor y coma. La ataxia de las marchas de un signo de alerta temprano y fiable son las convulsiones, los déficits focales. Algún ejemplo es la parálisis del nervio craneal y la hemiplegia. La fiebre y los signos meningios son poco frecuentes y deben impulsar la búsqueda de otros diagnósticos. Puede haber edema de papila y hemorragia retiniana, pero no son necesarios para el diagnóstico. Pueden producirse coma y muerte en pocas horas, a menos que la ECA se trate en forma urgente. En general, el edema pulmonar de las grandes alturas se produce de 24 a 96 horas después del ascenso rápido a más de 2.500 metros, o lo que vienen siendo más de 8.000 pies, y es responsable de la mayoría de las muertes por enfermedades de altura. Puede estar precedido por mal agudo de montaña, pero también puede desarrollarse de manera aislada en personas que no manifestaron otra evidencia de enfermedad de altura. Inicialmente, los pacientes sufren disnea con el ejercicio, disminución de la tolerancia al esfuerzo y tos seca. Más tarde, la disnea se manifiesta con actividades simples o en reposo. El esputo rosado o hemorrágico y la dificultad respiratoria son hallazgos más tardíos. En el examen es frecuente que haya cianosis, taquicardia, taquipnea y febrícula, que viene siendo menor a 38.5 grados. Por lo general hay estertores focales o difusos, a veces audibles incluso sin el estetoscopio. Puede empeorar rápidamente, puede producirse coma y muerte a las pocas horas, a menos que el ECA se trate de forma urgente. El edema periférico y facial es común a altitudes elevadas, incluso en ausencia de enfermedad de la altura. La cefalea sin otros síntomas de mal agudo de montaña también es frecuente. Pueden aparecer hemorragias retinianas a altura a tan solo 2.700 metros, que son 9.000 pies, y son más frecuentes a mayor a 5.000 metros o mayor a 16.000 pies. Por lo general son asintomáticos, a menos que ocurra en la región macular, en cuyo caso generalmente se presenta como pérdida de visión indolora. Se resuelven tras varias semanas sin secuelas. En las hemorragias sintomáticas se indica el descenso y se contradice el ascenso posterior hasta que se haya resuelto las hemorragias. Las personas que han sido sometidas a una querototomía radial o LASIK pueden tener trastornos visuales significativos a alturas mayores a 5.000 metros. Estos síntomas desaparecen rápidamente después del descenso. La enfermedad crónica de montaña o enfermedad de Munch es un trastorno poco frecuente que afecta a residentes de grandes alturas durante periodos prolongados. Se caracteriza por policitemia excesiva, astenia, disnea, molestias y dolores. Con frecuencia, el trastorno incluye hipoventilación alveolar. Los pacientes deben descender a altura baja y permanecer ahí de forma permanente. La flebotomía repetida puede ayudar a reducir la policitemia. Los síntomas también dependerán de la velocidad de su ascenso y de qué tanto esfuerzo haga. Van desde leves hasta potencialmente mortales. Estos pueden afectar en el sistema nervioso, pulmones, músculos y el corazón. En la mayoría de los casos, los síntomas son leves. Los síntomas del mal agudo de montaña de leve a moderado pueden ser dificultad para dormir, mareo o sensación de vértigo, fatiga, dolor de cabeza, falta de apetito, náuseas o vómitos, pulso rápido y dificultad respiratoria con esfuerzo. Los síntomas que pueden ocurrir con el mal de montaña más graves incluyen coloración azulada de la piel o cianosis, rigidez o congestión pectoral, confusión, tos, expectoración de sangre,
disminución del estado de conciencia o aislamiento de la interacción social, tez pálida o grisácea, incapacidad para caminar en línea recta o incapacidad absoluta para caminar y dificultad respiratoria en reposo. En la evaluación clínica, el diagnóstico rápido y el inicio del tratamiento del edema cerebral de las grandes alturas y el edema pulmonar de las grandes alturas son esenciales para prevenir el glaucoma y muerte. El diagnóstico de las enfermedades de la altura suele ser clínico. Los análisis de laboratorio suelen ser innecesarios y podrían no estar disponibles. Sin embargo, las imágenes, cuando están disponibles, pueden ser útiles para el edema pulmonar de las grandes alturas y a veces para el edema cerebral. En el edema pulmonar de las grandes alturas, la hipoxemia suele ser grave en el oxímetro, que marca de 40 a 70% de saturación, lo que depende de la altura en la que el individuo se enferma. La radiografía de tórax muestra un corazón de tamaño normal y edema pulmonar irregular. El edema cerebral suele diferenciarse de otras causas de las cefaleas y coma, por ejemplo, infección, hemorragia cerebral, diabetes incontrolada, por la anamnesis y los hallazgos clínicos. De lo contrario, una tomografía computarizada o una RM podrán excluir otras causas. La puntuación de la enfermedad aguda de montaña de Lake Louise es una herramienta que se puede utilizar en el diagnóstico, pero está diseñada principalmente para estudios de investigación en lugar de la práctica clínica. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que se haya quedado un poquito más claro lo que es el síndrome de altura. Obviamente, ya como una pequeña conclusión, pues obviamente este tipo de llamados son un poquito no tan frecuentes a lo que estamos comúnmente acostumbrados, como un choque, como alguna enfermedad de algún paciente. Pero sin embargo, aunque lo pongo como mi ejemplo, aquí no es tan común que suceda, no hay muchos lugares donde hacer excursión. Pero pues al final de cuentas necesitamos nosotros como técnicos estar siempre con los conocimientos por si el día de mañana nos llega a suceder, independientemente si en algún momento de nuestro trayecto profesional o de nuestra vida llegamos a tener una situación que nos haga ir a ese tipo de lugares o tengamos que cubrir ese tipo de lugares, pues ya tenemos las habilidades y los conocimientos para saber las reacciones que debemos de tomar y asimismo el tratamiento, como las decisiones que debemos estar haciendo respectivamente, y con las bases que ya sabremos identificar un poco más rápido la situación en la cual nos estemos enfrentando. Y eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima vez. Chao, chao.